Muy buenas noches amigos, esto es Tribuna Ciudadana y como cada semana pues tenemos un invitado, en este caso un invitado especial, el doctor José Luis Pech Vargas. Bienvenido, doctor. Gracias, Héctor, buenas noches. El doctor Pech, como ustedes ya han de haber escuchado, ha sido nombrado por el partido Morena como promotor de la soberanía nacional en Quintana Roo. Bueno, esto ha generado pues una serie de cuestionamientos, de dudas de quién es el doctor Pech. Muchos lo conocen por su trayectoria administrativa, muchos lo conocen por haber sido rector de la Universidad de Quintana Roo, pero bueno, no ha llegado todo ese conocimiento a la mayoría de la población. Mucha gente todavía en los municipios pues no lo conoce muy bien, quieren saber quién es el doctor, qué ha hecho, de dónde viene. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a abordar el día de hoy una entrevista con el doctor, bueno, tocando estos temas a nivel personal para que pues todos podamos identificar al doctor Pech como, bueno, pues el personaje que es en este momento. Primero que nada, muchas gracias, Héctor, muy amable por esta entrevista. Y bueno, pues José Luis Pech es una persona que nace en Mérida en 1954, ya lleva 61 años eso, y que en los 60s se viene ya a vivir a Chetumal, antes de la construcción del puente de Subteniente López, que ocurre en el 64. Y pues se viene porque mis padres se divorcian y yo me vengo con mi padre, que se viene primero con una máquina para hacer tortillas en la ciudad de Chetumal, la primera que hubo allí en la avenida Álvaro Obregón, una máquina viejita que con otro amigo había traído, y él se dedicaba con una moto viejita que tenía a repartir tortillas, hasta que un día en el Parque Los Caimanes choca y ya decide bajarse de la moto, y como entre sus temas estaba repartir tortillas en Subteniente López, entre su clientela, había observado que en Subteniente López no había una tienda en forma y había una población que dependía de la empresa Micro en esa época, y decide, bueno, pues vamos a Santa Elena a crear una tiendita. Renta un local en Santa Elena y bueno, pues ahí empieza una tienda. La tienda empieza a ser exitosa y el señor que le rentaba le pide el local y tiene que pasarse a otro local enfrente del parque. Y bueno, pues ahí nosotros ayudábamos a nuestro papá. Yo y mi hermano Javier estábamos en los 10, 11 años, estábamos ayudando a mi padre. Y bueno, ya después pues de eso, estudiamos hasta la secundaria en la Adolfo López Mateos. A mí me tocó estudiarla todavía cuando estaba en la avenida Héroes. Y cuando concluimos, todavía no se había formalizado la enseñanza media superior y superior en Chetumal. Se estaba creando todavía una preparatoria que no se había terminado de consolidar. Y yo tenía muchas ganas de estudiar abogacía, yo quería ser abogado. Y entonces, no habiendo la posibilidad, mi madre, que radicaba en Mérida, me dice que pues, si yo quiero ir a estudiar la preparatoria para estudiar para abogado, que yo vaya a Mérida. Pero al llegar a Mérida, 1969, acaba de pasar el movimiento 68 y había muchos problemas en la universidad. Habían muchachos que interrumpían clases, maestros que eran agredidos y muchas huelgas en la universidad, mientras que en el tecnológico había una calma muy, muy natural. Era un sistema federal, era un sistema federalizado, el sistema tecnológico. Y entonces mi madre decide que no quiere mandarme a donde hay muchas huelgas y me cambia la jugada y me dice que yo estudie la preparatoria en el tecnológico, ella pensando que la preparatoria era lo mismo, ¿no? Yo me doy cuenta que no, que la preparatoria del tecnológico va a ser una preparatoria en ciencias físico-matemáticas, y yo no le tenía una gran pasión a las matemáticas. Había sufrido mucho con el maestro Ramírez aquí en Chetumal, hoy difunto, para aprenderlas. Recuerdo muy bien, sin embargo, a la maestra Ligia que nos ayudó mucho. Pero finalmente tengo que entrar al tecnológico, hago el examen de admisión y entro. Al entrar, pues
no muy a gusto, pues voy ahí avanzando con la preparatoria en físico-matemáticas, la termino y empiezo pues naturalmente la carrera de ingeniero industrial. Ingeniero industrial en producción. Había en ese momento 3 vertientes: mecánica, química y en producción. Y yo estudio la carrera de ingeniería industrial en producción, la termino en 1976, pero todo esto yendo y viniendo permanentemente, porque aunque vivía con mi madre, yo tenía que venir en vacaciones, en los periodos de intervalos de clases para estar con mi papá y ayudarlo en la tienda. Él tenía una tienda que se llama Río Hondo, que todavía existe en Santa Elena, que hoy la tiene mi hermana, y esa tienda pues era de madera en esa época, ahora ya es de concreto. Y termino la carrera, y al terminar la carrera, antes de terminarla, hago mis prácticas profesionales en Micro, y en la empresa Micro, y posteriormente, pues ya cuando ya estoy terminando la carrera, se está abriendo, se acababa de abrir, yo termino en enero la carrera y en octubre se había abierto el Tecnológico de Chetumal. Al concluir la carrera, llevo 2 cursos de posgrado, uno de mercadotecnia y uno de ciencias de la educación, que era un poco para aquellos que podían tener orientación hacia posteriormente ser profesores. Y ese curso de ciencias de la educación, en algún momento voy al Tecnológico de Chetumal y pues digo que quiero, si hay alguna plaza para trabajar ahí, y pues empiezo a trabajar en el Tecnológico de Chetumal en febrero de 1976. Se había creado en octubre de 1975. Era muy reciente. Era muy reciente. Y el argumento bajo el cual me contrata el ingeniero Ángel Gallegos, que era un gran hombre, hoy también difunto, era de que yo iba a ayudarle con temas que tenían que ver con educación. Y enseguida me manda a implementar un sistema de instrucción personalizada que iba a permitir a los muchachos en ese momento inscribirse en una materia y no llevarla necesariamente en aula, sino que con materiales creados por los maestros iba a poder llevarla a su ritmo, un poco como enseñanza abierta, y cuando ya estaba listo pedía sus exámenes e iba avanzando. Se llamaba en ese momento Sistema de Instrucción Personalizada, uno de los preliminares de la educación abierta, ¿no? Ahí fue su primera incursión. Mi primera incursión. Academia, ¿no? Estando en ello, pues ayudando a maestros a preparar los materiales de la forma correcta, a elaborar los exámenes que iban a tener que aplicar, las baterías de exámenes y todo. Sale una convocatoria para que maestros que quisieran del sistema tecnológico del país pudieran estudiar una maestría en ciencias de la educación. Y entonces, en ese momento, el director que había visto mi trabajo me dice que si no quería yo estudiar la maestría, pero que yo participara en un concurso que se iba a realizar en Oaxaca. Y fuimos 3 maestros del tecnológico de aquí de Chetumal, y entre esos 3 que fuimos a concursar, pues gané el concurso para irme a estudiar la maestría. Lo gané porque yo ya me había titulado, porque tenía inglés y porque había llevado aquel famoso curso de ciencias de la educación. Y entonces ya estudió la maestría en 1976 mismo, hasta diciembre, en cuatrimestres pegaditos, y termino en diciembre del 77. No hubo vacaciones, fue 4 cuatrimestres la maestría, y trabajamos durante julio y agosto y terminamos en diciembre. Estudiamos becados por parte de la NUYES, y ya cuando regreso, entonces el director ya entonces me contrata en una forma mejor, ya con una plaza mejor, y en ese momento se da la oportunidad de que yo pase a la división de estudios superiores y empiece a dar cátedra a nivel superior. En esa época el tecnológico todavía tenía bachillerato y licenciatura, y empiezo a dar clase. Y entonces ya viniendo de la maestría, pues me empiezan a cargar materias de estadística, materias de mercadotecnia, materias variadas, de todo tipo. Y me hace el director, porque yo en ese momento era el primer máster, 1978, del tecnológico, que tenía, el primer máster que tenía, pues me hace jefe de la división de estudios superiores. En teoría, porque todavía yo tenía que hacer mi tesis y no tenía el grado. Tenía los estudios de maestría, pero no tenía el grado. Y bueno, ya elaboro mi tesis en ese semestre, con un estudio de investigación que realizo con varios profesores para implementar un modelo. Y bueno, ya de ahí, ya cuando llega 1980, recibo una invitación para irme a trabajar a la escuela donde yo había estudiado la maestría.
me quieren llevar como maestro y yo estoy muy tentado a hacerlo porque quiero un doctorado, pero cuando le comento al ingeniero Ángel Gallegos que me quiero ir, él se molesta mucho y me recuerda que yo había sido formado para estar en la provincia, no para estar concentrándonos luego allá en el centro. Y me regaña mucho y me duele porque él me había ayudado bastante, ¿no? Y había sido un hombre fue un hombre muy íntegro y muy profesional. Y entonces me quedo callado y le digo, bueno, pero es que aquí usted no me va a dar ninguna oportunidad de estudiar un doctorado. Y él se quedó callado. Ahí terminó la reunión. A los 3 días me fue a buscar a mi cubículo y me dijo, vente, quiero platicar contigo. Y me dice, ¿tú te vas porque quieres estudiar un doctorado? Pues yo quisiera estudiar un doctorado, le digo, tengo idiomas que me pueden ayudar para ello y creo que ahorita estoy fresco, tengo la capacidad y todo. Y entonces me dice, bueno, mira, si tú no te vas a Querétaro me voy a trabajar. Cuando tú obtengas el doctorado te está haciendo. Yo te doy tu beca y te vas. Bueno, abrí las convocatorias del CONACYT y había un programa en ese momento de grandes escuelas de ingeniería y administración francesas y postulo por el CONACYT y consigo la beca para estudiar un doctorado. Yo pensaba ir a estudiar un doctorado en administración preescolar, que existe mucho en Estados Unidos, pero eso no existe en Francia. Y entonces me dan un doctorado en administración de empresas privadas, pero con una fuerte orientación hacia docencia y hacia investigación. Okay. Para poder estudiar el doctorado y aunque el examen lo tengo que aprobar, es un examen que aprueba que aplica el Centro Científico Francés en México, lo aplican en Mérida, igual postulamos 3 maestros del tecnológico y yo fui aceptado, ese fue en Mérida, y ya me voy. ¿Usted seguía soltero? No, ya me había casado. Ese era un problema grave porque yo era recién casado, pues tenía yo 2 hijos pequeños, ya tenía una casita muy pequeña que le había comprado un compadre en Santa Elena y para irme al doctorado el CONACYT te pagaba el boleto de avión, pero no te pagaba el boleto de avión de la familia, ni los gastos de instalación ni nada. Entonces vendo mi casita de Santa Elena, una casa pequeña, en esa época 60,000 pesos la vendo, a crédito, vendo mi coche, traspaso mi coche más bien, había sacado un Brasilia y lo traspaso de esa época y me voy con ese dinero a Francia. Mi esposa está dando a luz a mi tercer hijo, se queda y yo me voy a hacer el propedéutico a Francia, al sur de Francia. Termino el propedéutico en septiembre y las clases de doctorado empiezan en octubre en Francia y me vengo por mi hijo que había recién nacido y por mi esposa y mis 2 hijos, y me llevo a mis 3 hijos pequeñitos a Francia a estudiar el doctorado en los 80. Y pues tuve el privilegio de estar en una escuela muy prestigiada, que me da mucho gusto haber estado allá, es la escuela, se denomina hoy Grupo HC, y pues estudio el doctorado con mucho gusto. En esa época los doctorados en Francia estaban clasificados de universidad, y los programas doctorales de las grandes escuelas. Los de universidad llevaban el título de doctor y los de las escuelas llevaban un diploma que podían otorgar en ese tiempo. Y obtengo el diploma del doctorado y ya me regreso a México, me integro como profesor y ya estando como profesor, estando en Francia, conozco al doctor Miguel Borge, que también estaba estudiando el doctorado. Y ya cuando yo regreso y estando ya en el tecnológico como maestro, y he sido maestro de muchísima gente que hoy son funcionarios públicos ya también ya grandes, por darle una idea, yo fui maestro de Eduardo Obando, fui maestro de Moisés Pacheco, fui maestro de Adelaida Sánchez Silva, fui maestro de María Octavia Manjarres, fui maestro de una gran cantidad de muchachos que en ese tiempo estaban estudiando. Eran los jóvenes. De Abelino García, o sea, eran las generaciones, las primeras generaciones de las carreras de administración. Bueno, pues regreso con mucho gusto al tecnológico. Estando en el tecnológico ya ocurre que ¿Cuántos años estuvo ahí en Francia? En Francia estuvimos en esa época casi 3 años y regresamos y ya luego pues nos integramos al tecnológico y a la vida sindical. A la vida sindical en el tecnológico. En el tecnológico. En un momento determinado me invitan
a una semana de la elección a encabezar una planilla, porque no había habido consenso en un grupo, y la encabezo y me vuelvo secretario general del sindicato. Y ya posteriormente, en algún momento, en esa época era senador el doctor Miguel Borge, y posteriormente ya el doctor Miguel Borge, cuando ya es nombrado como candidato a ser gobernador, me invita para que yo le ayude en algunos temas que tenían que ver en ese tiempo con su campaña, y lo ayudo. Lo acompaño en ese tiempo, sigo como docente, pero también acompañándolo en algunas funciones. En ese tiempo es que me mandan al Ideal, luego a la Micro, y posteriormente ya cuando llega Miguel Borge, y al final ya es cuando yo entro a la Secretaría de Turismo de la época de Miguel Borge. Ya posteriormente de Miguel Borge pues viene el señor Mario Villanueva, el equipo no era el mismo, y entonces pues yo ya me retiro de la política. En esa época se dio una fuerte persecución hacia varios funcionarios del gobierno del doctor Borge. Recuerdo que me hicieron auditorías hasta debajo de la lengua por el contralor de aquella época. Y bueno, finalmente no hay mayor problema. Y ¿las auditorías eran porque usted ha participado con Miguel Borge? Porque había participado con Miguel Borge, y simplemente yo había estado en el famoso de Turín, que era el proyecto que había querido crear el doctor Miguel Borge para que el de Turín recibiera las tierras de Fidecaribe. Una cosa que no fructificó, y que la función que tenía de Turín y era en su momento recibir las tierras de Fidecaribe, que nunca recibe, y llevar a cabo un proyecto que tenía ganas de llevar el señor Borge, que era el doctor Borge, que era Ciudad Izuc, que era una ciudad de apoyo para los habitantes de Cancún, a la altura del aeropuerto, donde está hoy el Moon Palace, ¿no? Una historia larga, muy interesante, que otro día la abordaremos, cómo se construye el Moon Palace. Nosotros dimos la tierra, nosotros encontramos la tierra que luego se aprovechó la reforma agraria en la época de Don Víctor para que se construyera el Moon Palace. Pero bueno, lo importante es que en ese momento, estando en el Turín, luego yo paso a la Secretaría, y ya después me regreso a la academia, y estoy en la academia. ¿A la Secretaría de Hacienda? No, yo me regreso a la academia, es decir, me regreso al tecnológico, y es hasta la época que llega el licenciado Joaquín Hendrix, que él me vuelve a invitar. En ese momento, cuando yo estoy aquí en Chetumal, yo me siento un tanto mal de lo que había pasado en el gobierno anterior, y porque afortunadamente, aunque no había una oportunidad política, había una buena relación con el ingeniero Mario Villanueva, pues en su momento él me ayuda para que mi plaza, que es federal, el doctor Raúl Talán, ayuda para que yo pueda pasarme a Mérida y aprovechar mejor mi doctorado en los programas que tenía de posgrado en el Tecnológico de Mérida. Me regreso a Mérida en 1995 a trabajar, nunca había trabajado allá, pero me voy realmente a trabajar, y en el 2000, antes de ser 99, me invita el licenciado Hendrix para apoyarle en su campaña, y entonces yo venía en fines de semana a dar capacitación para el equipo directivo que estaba acompañando al licenciado Hendrix, y simultáneamente llevaba también un programa francés en esa época que llevaba profesores a Francia, y que traía. Y bueno, ya de esa época posterior, me invitan en Francia a que el doctorado que yo había hecho en la gran escuela pasara a la universidad, y entonces tengo el privilegio de tener el diploma de doctorado de la gran escuela, y tengo además el título de doctor del otro, con una investigación que realizo en Yucatán, en unos hoteles pequeños y medianos familiares en Yucatán. Entonces realizo la investigación en ese proyecto que llevaba, y ya luego yo termino eso, y luego el licenciado Hendrix, termino la investigación, y el licenciado Hendrix me invita posteriormente a trabajar con él en la Secretaría Técnica, porque había habido una renuncia, y yo entro.
De ahí paso a la Secretaría de Gobierno. En un tiempo el gobierno entra en una serie de problemitas económicos de liquidez fuerte y entonces finalmente paso luego a la Secretaría de Hacienda y posteriormente a la Secretaría de Educación. Estando en la Secretaría de Educación, posteriormente ya entra en conflicto la universidad, había un conflicto en la universidad y los grupos los cuales peleaban la rectoría, pues el gobernador encuentra que cualquier decisión que se tomara iba a generar otra vez un nuevo enfrentamiento y me hace el ofrecimiento para que me vaya a la rectoría de la universidad como un tercero foráneo que podía en todo caso llegar y pues, un neutral y tranquilizar los temas, ¿no? Una gran experiencia realmente. Yo considero para mí en ese momento que la universidad es mi última función pública. Yo así lo veo. Entro con mucha pasión a la universidad a avanzar las cosas. Pues estando ahí como rector creamos la posibilidad de la Escuela de Medicina, con el apoyo del gobierno federal y estatal, y también el campus de Playa del Carmen, que era un campus que era muy importante si queríamos darle una presencia estatal a la universidad. Eso también era un tema que se estaba manejando mucho, ¿no? El no crecimiento de la universidad. El no crecimiento y no estar presente en las zonas de mayor desarrollo del Estado y crecimiento. Así es. En ese tiempo pues podemos lograrlo. Se concreta la adquisición de terrenos en Playa del Carmen. La famosa concesión del predio que se hace de Tulum, se obtiene Xcacel, que son 90 hectáreas con más de 1 kilómetro de playas, y se obtiene también el predio de 20 hectáreas de Playa del Carmen en zona continental, en una zona cara, muy buena, donde está la avenida de las universidades hoy día, ¿no? Y se crea el campus de Playa del Carmen. De ahí, pues, llegado su momento, tengo algunas fricciones estando en la rectoría de la universidad, con quien no debo tenerlas, con el señor gobernador, y entonces prefiero hacerme un lado para no afectar la buena marcha de la universidad. Y así como institucionalmente llegué a la universidad, institucionalmente me retiro. Había una visión diferente, la respeto y digo, bueno, yo no estoy de acuerdo con esa visión, pero me hago un lado. Y entonces ya ahora lo podemos platicar ya pasado el tiempo de que yo me retiro en silencio de la universidad y ya en ese momento me regreso a la docencia de mi plaza que se había quedado en el Tecnológico de Mérida, la recupero y ya luego para jubilarme pido que mi plaza regrese al Tecnológico de Chetumal, porque de ahí había salido. Y mi plaza la regreso al Tecnológico de Chetumal. Afortunadamente el director que estaba en Mérida me conoce, había sido director aquí de Chetumal también, era el ingeniero Abel Zapata, y me devuelve la plaza para Chetumal, y aquí es donde mi plaza se vuelve a regresar, y esa es la plaza con la que me jubilo, y que ahora le sirve a un maestro aquí en el Tecnológico de Chetumal. Me jubilo en el 2014, en enero de 2014, inicio mi trámite en el 2013, y ya entonces pues ya me dedico a ayudar a mi hijo a un negocio de un restaurante que también me apasiona mucho, y he estado allá hasta que recibo en este año una invitación del partido Morena. Anteriormente había recibido para una candidatura externa por parte del PRD para un acercamiento anterior, externo también, como un candidato ciudadano por parte del PRD, y pues finalmente en esa ocasión no fructificó por otra. Nada más hasta la interna. Y quedó en interna, nunca pude llegar a ser candidato, hubieron fuerzas muy poderosas. Ahí era para diputado federal, senador. Era para senador, pero habían fuerzas económicas muy fuertes que impidieron que yo llegara, dentro del propio PRD. El trabajo que hicieron por Luz María Beristain fue muy fuerte económicamente e impidió mi llegada. Bueno, finalmente lo logró ella, y luego pues hacen también que pierda su registro el otro candidato que estaba en ese momento, que era Greg, y también que la pierda Joaquín González, ¿no? Bueno, fueron otros tiempos y yo ya me retiro de la política, y la verdad que en este año recibo una invitación, la cual yo agradezco mucho. En ese momento
declino respetuosamente la deferencia. Y bueno, me empieza a preocupar, empiezo a ver que no hay alternativa desde el punto de vista de que no vemos candidatos buenos en los partidos. Llama la atención que los partidos no generan buenos candidatos, particularmente los de oposición. Y esa inquietud de ver que no existen candidatos que llamen la atención, pues me preocupa. Y entonces en una de esas entrevistas que nuevamente me vuelven a contactar, me dicen, bueno, tú que te quejas de que no hay, pues esto tampoco quieres, ¿no? Y a muchos que le hemos dicho tampoco quieren, tienen una excusa para decir que no. Deja tu nombre para una encuesta, y si en esa encuesta sales, pues hablamos para ver qué piensas, ¿no? Aplican la encuesta en el estado, y en esa encuesta sobre 4 personajes, 2 internos a Morena y 2 externos a Morena, otro empresario de Cancún, salgo en la encuesta arriba, y entonces recibo la invitación formal de parte del licenciado Andrés Manuel para ser promotor de la soberanía nacional en Quintana Roo. Como externo de Morena. Como externo de Morena. Y es claro que soy externo de Morena. Ya ahorita yo he intentado afiliarme a Morena, pero Morena no lo permite porque ahorita está cerrado el sistema de afiliación, porque vienen las elecciones próximas y ahorita habían estado infiltrando mucha gente que les iba a afectar y decidieron cerrar el sistema en Quintana Roo. Bueno, pues una descripción bastante interesante de su trayectoria, de su vida. Yo quisiera ir retomando algunos capítulos de lo que he mencionado y hacerle algunas preguntas, porque hay muchos espectadores, muchos cibernautas que han estado escuchando en redes sociales y que han estado viendo el golpeteo que se ha tenido sistemático por parte, algunos dicen del gobierno, otros dicen del PRI. En fin, la cuestión es que su nombramiento como promotor de la soberanía nacional ha causado pues revuelo. En primer lugar, porque es un externo de Morena, no es un militante del partido, que también es un partido nuevo, pero que había tenido acercamientos con el PRI, si bien no había sido un militante abierto en la política partidista del Partido de Revolución Institucional. Tenemos los ciudadanos bueno, es una simbiosis, ¿no?, que se ha dado mucho del PRI gobierno. El que participa en la administración pública es, por lo tanto, priista, ¿no? Y bueno, esa imagen mucha gente todavía la tiene, y ahorita pues parece que la están manejando para tratar de desprestigiarlo, o para decir cómo es posible que Morena postule un candidato, postule a un personaje como promotor de la soberanía, cuando, bueno, pues ha participado en proyectos de gobierno, ¿no? Mira, 2 temas, porque el tiempo nos va ganando, ya nos están avisando. El primero, muy rápido, a Andrés Manuel le preguntan en Cancún cuando anuncia mi nombramiento, le dicen, ¿cómo es que usted nombra a un priista con la mala fama que tiene? Si Morena pregona la honestidad, ¿cómo es que nombra a un priista? ¿Es que acaso no existe gente honesta en Morena? Y Andrés Manuel contestó, si bien existe mucha gente honesta en Morena, estamos nombrando gente que nos vaya a ayudar el año próximo en una contienda política. Necesitamos nombrar gente que sea honesta, pero que también sea conocida. Y hemos hecho una encuesta donde hemos puesto a gente conocida de Morena, honesta también, y hemos puesto a 2 externos de Morena. Y entonces, en esa encuesta sale adelante el ingeniero José Luis Pech, y bueno, es nuestro candidato. Esa es la primera. La segunda, después del corte, si quieres, valdría la pena abordar. Vamos a hacer una breve pausa, y cuando regresemos vamos a seguir preguntándole pues todas estas rumores que se han estado dejando escuchar en los pasillos y en las redes sociales, para que el doctor nos los aclare. Claro. Regresamos.